Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Es un tema que es bastante extenso, pero el día de hoy quisiera hacerlo pues algo corto, sustancioso sobre todo para los estudiantes que ya ingresan a sus prácticas empresariales. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo? Vamos a hablar un poquitico de historia. ¿M? De la seguridad y salud en el trabajo, pues a nivel mundial, ¿cierto? El trabajo lo vemos evidenciado desde la época primitiva, ¿cierto? En el Paleolítico, cuando ya se repartían algunas tareas y tanto hombres como mujeres desarrollaban tareas. Para este caso, lo podríamos definir como trabajo. Hacia el siglo XVII ya vino el proceso de industrialización y hubo un médico allá en Italia que se llamó Bernardino Ramazzini, quien fue y es conocido como el padre de la salud ocupacional. Él empezó a mirar un fenómeno muy evidente, muy repetitivo en esta época de industrialización, donde las empresas tenían ya muchos trabajadores y él empezó a ver que los trabajadores se empezaban a enfermar y se accidentaban dentro de sus lugares de trabajo. A él este fenómeno le llamó la atención y empezó a mirar qué era lo que pasaba ahí. ¿M? Después se sobrevino el proceso de industrialización, ¿cierto? Donde ya los trabajos eran más repetitivos, con mayor número de trabajadores, donde realizaban mayores tareas, los procesos, ¿cierto? Que articulaban la industria, las máquinas, ¿cierto? Manejadas por los trabajadores. Ya luego vino todo esto de la aparición del maquinismo, como ya lo había mencionado, donde estas máquinas hacían parte de, del trabajo y el trabajo se hacía por medio de máquinas. Algo de la historia a nivel nacional. Eh, el trabajo siempre ha existido, ¿cierto? Lo vimos, que siempre ha acompañado a la humanidad desde su aparición. Y aquí en Colombia se empezó a hablar algo de trabajo y de seguridad social. Hacia la aparición de lo que es nuestra República de Colombia, en el año de 1819, en el Consejo de Angostura, Simón Bolívar mencionó algo así como que para que hubiese una muy buena productividad, ¿cierto? Un muy buen avance en la productividad tendría que haber seguridad, ¿cierto? En esas tareas que desarrollaban los trabajadores. Ahí ya empezamos a mirar que se empezó a ver la seguridad del trabajador como algo que debía ser inherente a su trabajo para poder asegurar no solamente los procesos, sino en sí al trabajador. Hacia el principios del siglo XX, el presidente Rafael Uribe Uribe, ¿cierto? Fue el primer presidente que tomó en cuenta todos estos accidentes que se ocurrían con causa u ocasión del trabajo y promulgó una ley que fue la Ley 57 en el año 1915, donde se pedía que se indemnizara al trabajador por accidente laboral y muerte a causa de su trabajo. Hacia 1934 ya digamos que se estructuró, empezó a estructurar de una mejor manera, con una mayor organización, lo que fue eh, la medicina que atendía específicamente al trabajador, a las causas por las cuales se enfermaban, a los accidentes que ellos sufrían dentro de su organización y se creó así la Oficina de Medicina Laboral. Ya hacia el año de 1945 se creó la primera ley acá en Colombia
sobre las normas de salud ocupacional, ¿cierto? Cómo se debía desarrollar el trabajo, bajo qué condiciones, ¿cierto? Y hacia el año 1964, en la creación del Seguro Social, hubo un apartado, así como lo tenemos ahora en la Ley 100, cuando había el Seguro Social y era un todo, había un apartado que nos hablaba sobre el reglamento de accidentes y enfermedades laborales, que para esa época, pues digamos que era algo muy, muy pequeño, muy minúsculo, pero definitivamente que ya se evidenciaba que se necesitaba que hubiese parámetros y normas para el cumplimiento, de las actividades laboral dentro de una empresa, ¿sí? Hacia 1979 se promulgó la Ley 9 donde se hablaba de las medidas sanitarias, ¿sí? Que aún, con nuestra nueva ley, se tienen en cuenta algunos de los aspectos que allí se trataron, ¿sí? Como por ejemplo, hago referencia a lo que eran baterías sanitarias, a lo que era, limpieza y orden dentro de los ambientes laborales, etcétera, etcétera. Después, se dieron cuenta que no solamente, el ámbito, de salud ocupacional, llamado así en esa época, necesitaba ser, digamos que visto desde afuera, desde el gobierno, desde sino que necesitaba que al interior de la empresa hubiese también participación de la empresa y de los trabajadores, dado así que se decretaron la creación de los comités de salud ocupacional, donde, como les comento, pues hay participación de la empresa y de los trabajadores. Después ya vino, después de la creación de la Ley 100, vino un decreto en el cual nos hablaba de los riesgos profesionales, ¿cierto? Que son esos riesgos atribuidos cuando se desarrolla la tarea o el trabajo para el cual yo estoy contratado. Bueno, esto